esto ha sido todo. Pronto comenzaré con el curso de partituras. De verdad que tengo muchas ganas. Que sí, pronto. Algún día llegará. Lo prometo. Que sí, creedme. Oye, Iñaki, ¿cuánto tiempo sin publicar? ¿Y por qué no empiezas ya piano partituras? Sí, en unas semanas ya. Si eso lo explicaré. Paciencia. A este paso te aprenderás todas las técnicas de piano partituras antes de empezar el curso. Ay. A ver, llevo ya unos 4 meses y pico sin apenas publicar vídeos. En mi caso particular, no sé si por una técnica pianística insuficiente, por no realizar suficientes pausas o por temas anatómicos propios, el caso es que he tenido estos 4 meses y pico ciertas molestias en la muñeca derecha, siendo yo diestro y lo que ello significa. Me duele el muñequi. ¡Solo eres un picha floja! No te vas a reír, ni vas a llorar. Vas a aprender de carrerilla. Yo te voy a enseñar. Y ahora levanta, ponte en pie. Está la cosa muy mal. ¡Pecador! ¿Te da cuenta? Poco a poco parece que me está mejorando, o eso espero. Igualmente me gustaría que quedase claro cristalino que este es solo mi caso personal. Además, en los cursos de Musihacks, Jaime Altozano y Mariana Burkova ya recalcan en unos 7 u 8 vídeos lo básico sobre la postura al piano, ser uno con el piano, diferentes tipos de ejercicios de estiramiento, etc. Y por este motivo... Por este motivo, en los últimos meses me he leído 2-3 libros, me he ojeado otros, he visto innumerables vídeos y con mi mejor intención he creado el siguiente resumen de los temas más importantes sobre anatomía, técnica al piano y otros tantos temas. Pero, por favor, recordad que solamente soy un aprendiz al piano y eso está hecho con la mejor de las intenciones. Y ahora sí, ¡comencemos! Es así, llena de encantos y de emoción. Todos hemos experimentado o conocemos a alguien que ha experimentado molestias o dolor al tocar el piano. Hay causas a ser tratadas médicamente como artritis, esguinces, fracturas, síntomas de la edad, etc. Pero, sin embargo, la gran mayoría de los dolores experimentados por pianistas proceden de un uso ineficiente del cuerpo, así como hábitos de movimiento estresantes para el cuerpo. Por otra parte, no se trata solo de hacer pausas, sino de corregir y mejorar la técnica al piano. Por ello, estos libros intentan comprender mejor la anatomía y traducirlo en encontrar movimientos acordes con ella. De hecho, al tocar el piano, ejecutamos movimientos muy repetitivos, y el evitar posibles lesiones se consigue con una educación correcta. Dichas lesiones vienen de tocar con tensión por un trabajo muscular excesivo. Y en este aspecto, basarse en tocar con movimientos aislados de los dedos, sin tener en cuenta el resto del cuerpo, puede llegar a ser peligroso. Justo hablando del movimiento aislado de los dedos, he encontrado muchísima controversia en cuanto a los ejercicios de Hanon. Podéis dejar vuestros comentarios abajo sobre los ejercicios de Hanon si los recomendáis o no los recomendáis. Igualmente, en los libros se compara con que un atleta no solamente va corriendo con los pies, sino que utiliza todo el cuerpo para ello. Estos libros también desaconsejan dejar los brazos completamente quietos, así como extender los dedos de las manos con demasiada frecuencia. También se sugiere entrenar nuestra atención, así como ser conscientes de todas las partes del cuerpo a la hora de tocar el piano, siendo así el cuerpo un ente único en su conjunto. El objetivo primario es sentir rápidamente todas esas tensiones innecesarias y deshacerse de ellas. Por otra parte, tocar el piano u otro instrumento es una de las actividades humanas más complejas, y en ello se combinan hasta 4 áreas funcionales: la cognición, que sería la memoria, razonamiento, resolución de problemas, los sentidos del cuerpo humano, las funciones motoras del movimiento y la función emocional en cuanto a los sentimientos. Ahora, a continuación, comentaremos algunos datos interesantes sobre la estructura ósea y los músculos del brazo, posibles lesiones, así como el reentrenamiento imprescindible. Para ello nos basaremos en el libro de Tomás, pero no este Tomás, sino este otro. Nuestro brazo se compone de 32 huesos, conectado por 24 articulaciones. El brazo no comienza en el hueso húmero, sino que se incluye también a las clavículas y a las escápulas, y se apoya en la unión esternoclavicular con el esternón. Esa zona se caracteriza por movimientos pequeños y constantes si tocamos el piano libremente.
En concreto, la articulación del hombro es la de mayor rango de movimiento con diferencia. Por ejemplo, cuando las manos se adentran y alejan de la zona de teclas negras, dicho movimiento ocurre desde la articulación del hombro. Por otra parte, en la articulación del codo se enlazan el húmero, el cúbito y el radio. Pero el hueso radio no está directamente articulado con el húmero, sino que el hueso radio queda a un lado del cúbito y se sostiene a él gracias al ligamento anular cerca del codo. La articulación del codo permite la flexión del antebrazo y también la rotación del antebrazo desde cerca del codo. Es decir, la supinación palma hacia arriba y la pronación palma hacia abajo. La rotación del antebrazo, de forma consciente e inconsciente, es usada constantemente al tocar el piano, en conjunto con el movimiento de los dedos. Probablemente este sea uno de los temas más importantes del libro. El hueso cúbito permanece fijo, mientras que el radio se mueve al rotar el antebrazo. Según el libro de anatomía, la posición de desviación del cúbito, quedando orientado hacia el pulgar, puede ser arriesgada y realmente lo hacen muchos pianistas. La muñeca no es solo una articulación, sino también una estructura compuesta por 8 huesecillos, llamados huesos carpianos, dispuestos en 2 filas de 4. Estos huesos carpianos solo se articulan con el radio. El cúbito, en cambio, se localiza a lo largo unido por ligamentos. La superficie de unión concavo-elíptica del radio permite movimiento hacia arriba y abajo, así como movimiento lateral, pero no permite la rotación. Intentar rotar la muñeca en este punto puede llevar a esguinces y a menudo a inflamaciones. Entiendo que el libro se refiere a rotar la muñeca justo en esa articulación. El mayor movimiento se da en la articulación radiocarpal y en menor medida en el resto. La mano se compone de 19 huesos y los dedos realmente comienzan en las 5 articulaciones carpo-metacarpianas, no desde los nudillos. El pulgar, por otra parte, puede moverse hacia arriba y abajo, pero no puede hacer rotación por sí mismo. Asimismo, el pulgar oponible, compartido con algunos primates, nos permite el paso de tecla al tocar el piano. De los dedos 2 al 5, el movimiento mayor y más veloz se realiza en las articulaciones metacarpofalángicas, que son los nudillos principales. Por otra parte, los músculos solo realizan fuerza al contraerse y en una dirección. Por ello, a cada músculo le viene asignado otro músculo opuesto. Muchos músculos que mueven los brazos están localizados en la espalda y en el pecho, y sirven de ayuda y estabilización para los brazos. Los músculos que mueven los metacarpos y falanges se encuentran en el antebrazo y no en los dedos, aunque también hay músculos más pequeños en los dedos para extenderlos, contraerlos, etc. En el antebrazo se encuentran 2 grupos de músculos, los flexores por abajo y los extensores por arriba. La posición natural de los dedos y la mano para tocar el piano es la curvatura natural, como agarrando una manzana. El movimiento es más sencillo y rápido en dicha posición que estando agarrotados y tensos. Por supuesto se debe tensar el dedo que esté tocando, pero nada más dejar de tocar debe relajarse para evitar lesiones. Respecto al antebrazo, los músculos más profundos son los que consiguen la rotación al lado de los huesos, y los músculos superficiales del antebrazo son los que mueven los dedos. Cuando nos referimos a que el antebrazo forma una línea recta horizontal al suelo al tocar el piano, los huesos realmente están alineados formando un arco desde el codo a las falanges, siendo los metacarpos la dovela central o clave. El arco de brazo y antebrazo es la base para tocar el piano sin tensión y lograr facilidad, control y fuerza. Las principales 4 causas de lesión son las siguientes. 1. La cocontracción, cuando unos músculos se contraen simultáneamente en dirección opuesta. 2. Una posición extraña o extrema. 3. Actividad muscular estática como en los ejercicios isométricos. O 4. Empleo de una fuerza excesiva. Otros factores adicionales son la salud en general, el estado de forma, el descanso y la edad. Otro dato importante es que los tendones son un enlace débil entre los músculos y las partes en movimiento. Asimismo, tienen una circulación de sangre limitada, por lo que se recuperan lentamente. Debido a estos motivos, la mayoría de lesiones en pianistas se da por tensión en los tendones, el enlace débil. Por supuesto que los músculos también se pueden lesionar, pero se recuperan más rápidamente. En cuanto a las lesiones, preferiría no profundizar mucho en ellas, porque no quiero meter miedo a nadie y el vídeo se haría demasiado largo. Solamente comentar que entre las lesiones las más comunes suele ser algún tipo de tendinitis, el síndrome del túnel carpiano o la distonia, etc. Como hemos dicho al principio, tocar el piano no tiene por qué ser doloroso y si sientes alguna molestia, acude a tu médico. Por ello, recapitulando, para poder recuperarnos permanentemente, lo primero es identificar y eliminar la causa de la lesión. Y en muchos casos, la lesión de un pianista no es un problema médico de base, sino un problema de movimiento. Para ello debemos realizar movimientos eficientes, no estresantes.
Es decir, debemos realizar un reentrenamiento de nuestros movimientos. Y finalmente, no se trata de movimientos eficientes para evitar lesiones, sino de movimientos eficientes para tocar mejor. Si os está gustando este vídeo, dadle al botón de like como Arthur Rubinstein golpearía las teclas. Pero no golpeéis el piano en casa como Rubinstein porque él es un profesional. En los cursos de Musihacks se explica muy bien la postura del cuerpo y la de los brazos al sentarse. Y por mucho apego que tengáis a vuestra silla, por favor no os sentéis como Glenn Gould. A continuación os presento y muestro ejemplos sencillos de las técnicas pianísticas más elementales. Se trata en principio de las técnicas básicas de movimientos eficientes y amigables con la anatomía de nuestro cuerpo, que al parecer fueron descritas por primera vez en un libro por Tobias Madhai, desarrollados por Dorothy Taubman, así como explicados eficazmente en el libro por Neil Steinhardt. Uno de los puntos más importantes en estos libros de técnica es la rotación del antebrazo, de la cual ya hemos hablado. La rotación del antebrazo nos da fuerza y velocidad, así como nos asiste cuando la mano debe dar saltos, y subyace virtualmente cualquier movimiento sobre el teclado. Se trata de moverse de un dedo al otro transfiriendo el peso del brazo, como si los dos dedos estuviesen andando. El objetivo es entender la colaboración entre los dedos, mano y brazo como una unidad. El antebrazo no trabaja solo, sino que colabora con la mano y el brazo. Al principio, a cámara lenta, exageramos un poco el movimiento para que se pueda apreciar bien. Y en cuanto subimos la velocidad, apreciamos el movimiento pero de forma más ligera. Una de las aplicaciones más obvias de este movimiento sería el bajo Alberti, el cual es muy conocido por la comunidad del método Musihacks. Apreciemos el bajo Alberti en este ejemplo de Mozart. Los dedos no deben ser levantados demasiado y estar lo más cerca posible de la superficie antes de tocar para lograr mayor control. Usando la técnica adecuada, no hay diferencia entre dedos débiles y fuertes. Fijémonos cómo se utiliza la rotación del antebrazo en combinación con el movimiento de los dedos. Se debe utilizar la fuerza justa y no se debe hacer ninguna absorción de ningún shock por las muñecas por fuerza innecesaria. Apreciemos la rotación del antebrazo en este otro ejemplo del Señor de los Anillos. Fijémonos que la rotación del antebrazo se realiza en toda la pieza. Especialmente apreciaremos la técnica de rotación del antebrazo en los últimos compases al realizar el tresillo. Aunque pueda parecer contraintuitivo, es más eficiente mover la mano que estirarla hasta un extremo. Aunque por supuesto se puede abrir la mano de forma puntual. El movimiento de rotación ya nombrado es el más rápido y nos coloca el brazo detrás del dedo que está tocando. Pero esta técnica por sí sola no es suficiente cuando tenemos que tocar teclas que exceden el rango de la mano. Entonces, para notas no muy cercanas, deberemos combinar dicha técnica con el movimiento de la mano por abajo y por arriba, llamado en inglés shaping over and shaping under. Cuando hay notas en descenso hacia sonidos graves, la mano derecha sobrevuela por arriba, y en cambio en los pasajes ascendentes a notas agudas, la mano derecha pasa más baja, creando una elipse suave y achatada en su conjunto. Aunque la muñeca pueda moverse y ser flexible, el movimiento es iniciado por la mano y los dedos. Este movimiento en elipse, por arriba y por abajo, es una forma general de colocar el brazo detrás del dedo que está tocando. Hay que decir que a la vez estaremos utilizando el movimiento lateral, también llamado mano andante, en inglés the walking arm, moviéndose los dedos con la mano sin estar extendidos y sin tensiones. En combinación, también utilizaremos el movimiento hacia adentro y hacia afuera de la mano, especialmente, por ejemplo, en notas que se repiten. Otro punto importante es el agrupamiento de notas, el cual puede diferir de la agrupación de notas musical o notacional. En estos compases de Bach vemos un ejemplo de cómo agrupar notas de forma eficiente, lo cual nos facilita la tarea de tocar rápidamente, cambiar de dirección,
realizar saltos y evitar estiramientos forzados. Cuanto más largo sea un pasaje, más importante es crear subgrupos de notas moviéndose en la misma dirección. Finalmente, tras decidir los agrupamientos, se deben escoger las técnicas más adecuadas de las ya nombradas y combinarlas. En cuanto a los saltos de la mano, como ya hemos comentado antes, es mucho más eficiente y sano mover la mano que estirarla. En los saltos, la última nota de un grupo de notas nos lleva saltando a la primera nota del siguiente grupo. Los pasos consecutivos en un salto serían saltar, rotar más movimiento lateral y rotar de vuelta cayendo a la nota gracias al peso del brazo. En este ejemplo de la intro de Musihacks, vemos que meto el dedo pulgar bastantes veces bajando hacia los graves, lo cual no está mal, pero sería más eficiente dar algún salto con la mano cuando sea posible. Y en este ejemplo de Jaime Altozano, vemos algún quiebro de pulgar, pero también mete de forma eficiente algún salto de la mano. A menudo los alumnos nos quejamos de que no podemos levantar el dedo anular y el meñique de forma independiente, e incluso hay algunos que pretenden entrenar su fuerza de forma aislada. Según estos libros, esta forma de proceder no te va a llevar muy lejos. Y según este libro, el dedo cuarto y quinto no son débiles, sino que hay que entender que sus tendones están conectados. Se subraya que este dedo cuarto y quinto deben tocar con la ayuda del movimiento de rotación del antebrazo. Y finalmente se zanja este tema diciendo que un pianista no entrena para conseguir fuerza como haría un atleta, sino para conseguir la coordinación de unos músculos refinados. En cuanto a tocar octavas, los libros recomiendan combinar las técnicas ya mencionadas. Utilizamos la rotación del antebrazo, el movimiento por abajo y por arriba, el movimiento lateral, así como los saltos, etc. Por otra parte, cuando toquemos acordes u octavas, no debemos mantener la mano fija con tensión continuamente. Se recomienda mover lateralmente la mano sin tensión y dejarla caer sobre el acorde u octava fijándola en el último momento. Todo esto explicado en los libros parece muy sencillo, pero hace falta práctica, práctica y aún más práctica. Comencemos reconociendo que sobre todo hasta el verano he sufrido de unas cuantas carencias cuando quería tocar el piano, las cuales sobre todo era tener las manos tensas, no colocarlas de forma ergonómica y redondeada, tener la mano izquierda demasiado baja, una técnica insuficiente, así como no hacer suficientes pausas. Y por este motivo me gustaría mostrar unos breves pero buenos ejemplos de un alumno que nos ha sorprendido gratamente a todos. Este es Alex Luna. Y es que Alex ha conseguido una forma fluida y bonita de mover las manos al tocar el piano. En este primer ejemplo de Czerny, vemos que desde el principio utiliza la rotación del antebrazo, así como el movimiento por arriba y por abajo. En este otro ejemplo, mueve la mano izquierda dando octavas y acordes como flotando, sin tensiones innecesarias. Da la impresión de que solo tensa la posición de la mano al bajar, pero parece relajada al moverse lateralmente. Por otra parte, continuamente utiliza de forma eficiente el peso de su brazo para reducir el trabajo de los dedos. Al analizar estos vídeos, yo me preguntaba si era correcto en la mano izquierda que Alex levante la muñeca tan a menudo. Y según algunos vídeos, esto parece ser correcto para conseguir liberar tensión de los músculos constantemente mientras tocamos. Por otra parte, en el concierto de cristal de Musihacks, es destacable la delicadeza con la que toca las notas, a veces como acariciando las teclas. Asimismo, parece evitar una fuerza o golpes innecesarios. En esta fuga de Bach, vemos cómo utiliza el dedo meñique de forma firme y ayudado por el antebrazo. Se nota que intenta alinear continuamente el antebrazo con el dedo que está tocando en ese momento. Por otra parte, utiliza eficientemente el peso de su brazo para reducir el trabajo de los dedos.
Y cómo no, he encontrado buenos ejemplos de técnica de Jaime Altozano. Por aquí encontramos ejemplos de octavas y rotación de antebrazo. Igualmente encontramos movimiento de la mano hacia adentro y hacia afuera, hacia arriba y abajo, movimiento de todo el brazo como unidad. También me alegré de encontrar bastantes ejemplos de movimiento del dedo meñique y anular. Así como arpegio de graves a agudos utilizando el cuerpo, piernas ayudando, el torso moviéndose hacia la derecha, trabajo conjunto de todo el brazo y las manos mostrando movimiento lateral, movimiento hacia adentro hacia afuera y apretando lo justo. Bueno, ahora para finalizar vamos a plantearnos unas pocas preguntas. Algunos pianistas recomiendan entrenar los dedos para conseguir fuerza, mientras que otros, como en estos libros, lo rechazan categóricamente e invitan a entrenar la coordinación de unos músculos refinados. La pregunta es, ¿quién de estos dos grupos de opinión tiene la razón? Ya que el que haya opiniones tan contrarias me deja bastante confuso. Por otra parte, hay otros dos grupos de opinión entre pianistas. Los que recomiendan practicar la destreza de los dedos de forma aislada, y por otra parte estos libros que dicen que practicar con los dedos de forma aislada es lo primero a evitar. Es decir, con otras palabras, el grupo que recomienda los ejercicios de Hanon, y por otra parte los que aborrecen dicha manera de tocar sin utilizar la anatomía del cuerpo de forma eficiente. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién lleva razón? Si quieres, escríbelo en los comentarios. La pregunta número 3 sería preguntar qué opinión nos merece levantar los dedos de esta manera. ¿Es malo? ¿Qué opinas tú al respecto? El punto número 4 no sería una pregunta, sino más bien una reflexión. Las explicaciones en los libros sobre cómo tocar octavas sin tensión me han parecido un poco escasas. Quiero decir que parecen explicaciones entendibles y completas y lo que hace falta simplemente es práctica, práctica y más práctica. Pero no es tan sencillo. ¿Tendrías tú algún consejo al respecto? Bueno, pues ¿qué os han parecido la información y técnicas explicadas de los libros? ¿Os han parecido coherentes? ¿O tal vez habéis encontrado alguna contrariedad cuyo objetivo simplemente es vender más libros? Finalmente, si hay algún punto con el que no estáis completamente de acuerdo, escribidlo por favor en los comentarios. Y ahora es el turno para ti. Cada vez que levantes la tapa del piano, hazte las siguientes preguntas. ¿Se mueven mis brazos libremente de verdad? ¿Es mi postura correcta sobre el banco del piano? ¿Soy realmente consciente de las tensiones de mis músculos? Etcétera. Ya para terminar, estoy seguro que a muchos de vosotros os han interesado los temas tratados en este vídeo. De verdad que sería genial conocer vuestra opinión y si es posible de Jaime Altozano y el equipo Musihacks. Y ahora, sí que sí, os dejo un breve resumen de los resúmenes. Te preguntarás qué cojones hago aquí. Estoy aquí para celebrar que van a salir dos cosas. La primera es el sol, son como las 7 de la mañana. Y la segunda, esta vez sí, es el resumen de este vídeo tan largo. Comencemos el resumen. Punto número 1. Antebrazo paralelo al suelo y parte baja del codo a la altura de las teclas. Punto número 2. Todo el cuerpo y el brazo trabajan como una sola unidad, evitando tensiones. Igualmente, y cuando sea posible, evitamos el movimiento aislado y único de los dedos. Punto número 3. Relaja todo el brazo hasta las manos. Los dedos no participantes deben estar relajados en todo momento y el dedo participante, nada más bajar la tecla, debe automáticamente quedar relajado. Punto número 4. Utiliza el mínimo de energía al tocar las teclas. La muñeca no está para absorber ningún shock ni golpe. Punto número 5. Haz pausas, pero sobre todo mejora tu técnica al piano. Punto número 6. Utiliza la rotación del antebrazo pasando el peso del brazo de un dedo al otro. Punto número 7. Utiliza el movimiento en elipse siempre que puedas, hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera, para notas no contiguas. Punto número 8. Es más eficiente mover la mano en horizontal que hacer estiramientos extremos de la mano. Punto número 9. Agrupa técnicamente notas que vayan en la misma dirección, evitando estiramientos extremos de la mano y aplicando las técnicas ya mencionadas.
Punto número 10. En los saltos combina las técnicas de saltar, rotar, movimiento horizontal y rotar hacia abajo utilizando la gravedad. Finalmente, muchas gracias de corazón a Jaime Altozano, a Pablo Abarca, a todo el equipo de Music-Hacks. Un abrazo enorme a todos los alumnos de la comunidad. Gracias por hacer este proyecto posible. Un abrazo y un beso a todos. ¡Mua! El resumen sobre anatomía y técnicas pianísticas se ha completado. Mi labor aquí ha terminado. Ahora empieza tu camino.